Entonces, yo lo que había pensado es hablar sobre las posibilidades de la rehabilitación en la herramienta unificada para decir que en realidad la herramienta unificada, como dice aquí debajo, comentario general, los programas incluidos en la herramienta unificada no se concibieron para su uso en la rehabilitación de los edificios. Entonces, solamente son unos programas finalistas. Se trata de ver si un edificio que se ha definido con sus instalaciones y con todos sus aportes energéticos en las últimas versiones, etcétera, pues cumple la reglamentación térmica, el H1, el H4, el H5, en fin, las partes que se dice en la introducción del programa que se verifican, y también, por supuesto, cuál es la certificación que le corresponde. Entonces, el hecho de que el programa no esté preparado, diseñado para la rehabilitación, esto, por ejemplo, último que nos ha mostrado José Manuel Pinazo, de la posibilidad de comparar dos edificios entre sí, o a partir de un edificio generar otro, modificar el segundo, por ejemplo, y comparar los resultados del primero con el segundo, pues eso puede ser muy interesante para la rehabilitación. Eso nosotros lo teníamos implementado en el programa que es el de Triste Recuerdo, el CE3, que estaba diseñado expresamente para ejecutar o comparar o estudiar medidas de rehabilitación. Pero no es el caso de la herramienta unificada. Entonces, eso no quiere decir que no se puedan hacer estudios de rehabilitación para cualquier edificio usando la herramienta unificada. Entonces, la rehabilitación, tal como se puede entender así en plan general, esto es un índice, puede afectar a la envolvente térmica o a los sistemas de acondicionamiento. En lo que se refiere a la envolvente térmica, pues podemos pensar en los elementos convencionales o en incluir o considerar la presencia de elementos especiales de la envolvente. Y por últimamente podríamos pensar en capacidades adicionales, es decir, estudiar elementos singulares cuyo modelado no cabe dentro de la herramienta unificada. O sea, el programa de cálculo de demandas pues no tiene en cuenta, por ejemplo, la galería acristalada, ¿no? Bueno, pues, ¿qué se puede hacer para ver si un edificio que tiene una galería acristalada cumple o no cumple el código técnico o cuál es la certificación energética que le corresponde? Bueno, pues para eso se diseñaron las capacidades adicionales. Luego, en cuanto a los sistemas de acondicionamiento, pues existe un catálogo de sistemas y esos son sistemas convencionales. Yo voy a hablar ahora de los sistemas de edificios de viviendas. Juan Francisco Coronel, mi compañero, hablará más tarde de los sistemas para los edificios terciarios. Y en ambos casos, pero yo me ciño ahora a los edificios de viviendas, pues existe la posibilidad de que se utilicen sistemas innovadores, que son los sistemas que no están incluidos en el catálogo original de sistemas de los Kallener, como se dice, ¿no? Entonces, teniendo esto en cuenta, bueno, vamos a hablar un poco más detalladamente de la envolvente térmica, pero verás, mi presentación, como veis, es puramente teórica y conceptual. Entonces, todo el mundo sabe que la herramienta unificada contempla los elementos convencionales, que son los muros, las cubiertas, los suelos, las ventanas o lucernarios. Y esos elementos constructivos, Pinazo lo tiene también puesto en el CERMA, son los elementos que están predefinidos en el catálogo del código técnico de la edificación. El catálogo de vidrios que nosotros tenemos es el mismo del CERMA, porque originalmente, bueno, esto es del año 2007 o por ahí, no sé, bastante antiguo. Entonces, efectivamente, quizás merezca la pena hacer una modernización. Entonces, esos elementos convencionales, siempre se puede definir un elemento nuevo, específico del edificio, o elegir uno del catálogo y decidir cuál es el espesor de aislamiento, qué tipo de aislamiento y qué espesor se aplica en cada caso. Pues claro, siempre puedes decir, bueno, pues a este elemento le voy a poner un SATE. Bueno, pues a ese elemento, al muro al que se le vaya a poner el SATE, o la cubierta que se le vaya a poner un tratamiento de aislamiento superficial exterior, pues se puede modificar la definición en la base de datos de la herramienta unificada, se puede modificar y cambiarla para que la U que tenga pues sea la nueva, ¿de acuerdo? Y eso, si esa es la medida de rehabilitación que se ha estudiado, pues se puede obtener el cumplimiento del código técnico de HE o la certificación y ver si se mejora o no se mejora. Entonces, lo mismo que se puede hacer con los elementos convencionales, se puede hacer con los elementos especiales. El programa, sabéis que tiene incorporado
4 elementos especiales. Hay un botón por ahí. Tengo por aquí el programa instalado. Lo que pasa es que esta máquina es una máquina de... No, lo he parado. Esta máquina es una máquina de 64 bits y ya sabéis que el Java del programa de simulación necesita que sea de 32 bits. Entonces, no me ha dado tiempo, mientras hablaba Pinazo, no me ha dado tiempo a instalarlo. Bueno, lo vemos en otro momento. Yo creo que la herramienta unificada la conocéis suficientemente. Entonces, bueno, pues ahí hay elementos especiales de la envuelta que se pueden, de la envolvente que se pueden considerar, que son las fachadas ventiladas, muros solares, muros trombe y estos últimos, pues con unos regímenes de funcionamiento y características constructivas, digamos que se pueden definir detalladamente. Y luego acristalamientos especiales, acristalamientos que cambian sus propiedades con los ángulos de incidencia o que tienen persianas móviles o, en fin, cuestiones, digamos, avanzadas, podríamos decir. No entramos en domótica, sino en una programación. Es decir, bueno, pues de junio a septiembre, pues aquí se le instalan unas persianas hasta un cierto nivel, ¿no? Y en diciembre se le quitan. En fin, algo que sea más sofisticado que los elementos de sombra móviles que incluyen la definición de los huecos en la herramienta unificada. Bueno, aquí esta frase que dice aquí abajo lo dice en todas las transparencias, y es que no existe la posibilidad de automatizar una comparación entre la situación inicial del edificio y cualquier situación mejorada que se pueda hacer. Entonces, bueno, pero eso no quiere decir que no se pueda hacer. Es decir, que yo obtengo el certificado en la situación inicial y obtengo el certificado en la situación final y ya está. O la verificación del código técnico. El siguiente punto que podemos considerar es lo de las capacidades adicionales, que ahora se llama exportación e importación. El programa tiene, digamos, un catálogo de modelos para considerar la física del edificio. Entonces, muros convencionales, distribución de radiación en el interior de zonas predefinidas, intercambio de aire entre las zonas inexistentes, solamente con zonas exteriores, en fin, lo que se llama el documento de condiciones técnicas. Eso está dentro del programa, digamos, como el genoma, digamos, el ADN del programa. Eso es así y no se puede cambiar, excepto que tengamos un elemento que no sigue esa hipótesis. Y entonces el programa se le ha dotado de una capacidad de lo que se denomina capacidades adicionales, que son de 3 niveles. De elementos especiales de la envolvente, por ejemplo, una galería cristalada, capacidades adicionales de tipo zona, en el que, por ejemplo, se puede reconsiderar la redistribución radiante, o sea, el sol que entra por la ventana va 60% al suelo y el resto repartido proporcionalmente entre las áreas de los elementos opacos, pero tú puedes hacer un cálculo mediante ray tracing o como sea y ver qué porcentaje de la radiación se va a cada uno de los elementos que componen el espacio. Y eso se le puede decir al programa y él hace su cálculo de demanda y posteriormente consumo y demás, ¿no? Entonces eso se llama capacidades adicionales de zona. Y por último también se puede considerar lo que se llama capacidades adicionales de tipo multizona, que son cálculos que implican varias zonas. De momento nosotros lo que hemos desarrollado es un programa de ventilación interzona, de forma que un edificio expuesto a unas condiciones ambientales, velocidad de viento, etcétera, predefinidas, las que vienen en el archivo de datos meteorológicos, pues se puede determinar cuál es el intercambio de aire que hay entre cada una de las zonas. Eso es una capacidad de tipo multizona y eso afecta notablemente la evolución de demandas, cargas, consumos en los espacios del edificio. Bueno, entonces, lo que pasa, yo esto lo digo y parece que es poco serio, pero yo digo que estos elementos son un poco para frikis. Es decir, para utilizar las capacidades adicionales hay que ser uno de nosotros, probablemente, de los ponentes de hoy, ¿no? O sea, una persona que es capaz de hacer un modelo del comportamiento del fenómeno físico que quiere incluir en el programa. Entonces, si la rehabilitación que queremos hacer conlleva uno de esos elementos, pues, bueno, pues habría que hacer un modelo de esa capacidad. Y entonces el programa lo que hace es suministrar, no tengo tiempo de explicar el mecanismo de las capacidades adicionales, entonces el programa suministra datos suficientes como para que el técnico especialista en la modelización de ese fenómeno, pues haga sus cálculos, haga su simulación y le devuelva a la herramienta unificada
los resultados de su simulación. Entonces, la herramienta unificada tiene un mecanismo que permite integrar los resultados de ese programa de simulación externo en el interior del programa. Entonces, se puede hacer cualquier cosa que cada uno de nosotros seamos capaces de modelar, y ese es un mecanismo que no se ha usado apenas, ¿eh? Entonces, yo estoy deseando de poderlo chequear, ¿eh? Para poder testear que todo funciona correctamente. Y nosotros lo hemos probado con 3 programas, uno para cada uno de estos 3 tipos de capacidad adicional, y hemos obtenido resultados satisfactorios, ¿eh? Pero nos gustaría que se pudiera comprobar, chequear con más profundidad. Vuelvo a decir que no se puede automatizar, pero sí puedo hacer 2 estudios por separado. Pasamos ahora a los sistemas. Bueno, los sistemas convencionales, en los sistemas convencionales, estamos en edificios de vivienda, pues se utiliza el programa de simulación de los sistemas de acondicionamiento que tenía Calener VIP. Ese es un programa que es esto2, este es hecho en el grupo de trabajo. Juan Francisco es la principal, digamos, persona de los que permanecen en el grupo, autora de este proyecto, y cualquier curiosidad que tengáis sobre ello, pues os lo puede resolver. Entonces, este programa es todo, que se hizo en el año 2002, 2003, no me acuerdo. Luego tú lo dices, Juanfran. Pues este programa se han corregido algunos errores y se le han introducido nuevas posibilidades. Por ejemplo, ahora en la versión nueva del código técnico, la estrella de la herramienta unificada, disculpa. La estrella del programa es el número de horas fuera de consigna, ¿eh? Y la capacidad de los sistemas para dar la demanda o no darla, ¿eh? Entonces, se han hecho modificaciones para obtener más información de la simulación de los edificios, de los locales del edificio, para comprobar minuciosamente pues, cuál es la demanda que no se ha cubierto. Porque, claro, esto es una cosa que José Manuel Pinazo dijo hace ya 15 años, ¿no? Y es que se puede poner en la certificación una caldera de 1 kilovatio de potencia, oye, te sale una letra A, porque, claro, como el resto de la demanda no se da, pues tienes una brillantísima clase de eficiencia energética. Entonces, ahora puedes hacer lo mismo, pero no te deja porque se le incorporan elementos convencionales que satisfacen los sistemas de referencia, que satisfacen la demanda que no se ha entregado por parte del equipo principal, ¿vale? Entonces, ese catálogo de sistemas, que es el que está integrado dentro del programa esto2, pues claro, aquí viene esto de inventar la bicha, digamos, es el tema de las curvas, o sea, las curvas de comportamiento que son imprescindibles para hacer una simulación horaria, la cual es imprescindible, dado las condiciones técnicas, para ver cuánto consume el sistema de climatización que estemos considerando, pues se necesitan curvas de comportamiento horario a carga parcial y en función de las temperaturas de impulsión, exteriores y demás de los equipos. Entonces, los fabricantes, aquí hay distintos puntos de vista. Yo, siempre que le hemos preguntado a un fabricante, no lo ha dicho, ¿eh? Otras personas dicen que no, pero los fabricantes no lo quieren dar. Luego, por otra parte, hay fabricantes que sí, que han dado todos sus datos, ¿eh? Entonces, bueno, las curvas de comportamiento que muchos usuarios del programa dicen que no son actuales o que no son representativas o cualquier cosa, Juan Francisco lo comentará después, con más profundidad, se pueden cambiar, ¿eh? Como yo digo aquí, se pueden cambiar individualmente, manualmente o mediante el programa Calener BD, ¿eh? Juan Francisco es también uno de los autores principales de ese programa, os comentará que ahora mismo no hay excusa para decir que el programa de simulación de la herramienta unificada no contempla específicamente mi equipo, con todos sus detalles, incluyendo la influencia de la temperatura de impulsión y de las condiciones ambientales y, por supuesto, la carga parcial, ¿eh? O sea que eso, ahí, claro, estamos en manos de los fabricantes. O sea, si los fabricantes nos dan datos que son fiables, pues estupendo. Que no, pues eso ya es responsabilidad del fabricante. Lo mismo, yo puedo hacer un estudio de un sistema, de un edificio que está en la situación que esté ahora, y ahora decir que le voy a poner la famosa aerotermia, ¿eh? Entonces, pues una bomba de calor dedicada, de estas que ha comentado José Manuel,
incluso asistida con energía eléctrica generada mediante paneles fotovoltaicos. Entonces, todas esas cosas se pueden hacer. Entonces, las curvas de comportamiento de esa bomba de calor específicamente diseñada para el agua caliente sanitaria, cuyo consumo eléctrico después se combatirá con la electricidad generada por los paneles fotovoltaicos, pues se puede simular con detalle en la herramienta unificada. Es decir, no hay excusa para decir que no se puede hacer porque no vienen las curvas. No vienen, pero se pueden poner. Y otra vez, no se puede hacer automático. Hay que hacer primero un caso y después otro. En cuanto a los sistemas innovadores, pues veréis, hay muchos sistemas, por ejemplo, este último, la bomba de calor, la aerotermia para producir agua caliente sanitaria, bueno, pues hay bombas de calor aire-agua dentro del Canel Bipo, del catálogo de estos dos, que se podrían utilizar. Se pueden colocar las curvas de fabricantes, como digo, ¿no? Y eso estaríamos entonces dentro de los sistemas del catálogo. Pero alguien puede decir que tiene, qué sé yo, una planta enfriadora, que tiene el condensador partido y con una parte del condensador produce agua caliente sanitaria y con la otra parte pues da calefacción a una parte del edificio donde se demanda calefacción a la vez que refrigeración. Un edificio que tenga una zona interna, alguna cosa de estas que tanto nos gustan en las instalaciones de los edificios, complicado, ¿no? Entonces, eso no viene en el catálogo de los programas, que yo recuerde, ni siquiera Canel GT lo tiene, pero se puede poner. Entonces, lo que pasa es que volvemos a la situación en la que tenemos un sistema que no encaja dentro de las posibilidades del programa. Bueno, pues para eso está el mecanismo de los sistemas innovadores, que hasta la última edición del código técnico, la de 2013, todavía se podía utilizar PostCalendar. PostCalendar es una herramienta de muy alta utilidad que permite calcular el consumo de un sistema innovador, otra vez, para frikis, sabiendo tú simular el comportamiento de tu sistema innovador, pues tú le preguntas a los programas de la herramienta unificada que te den los datos horarios de la demanda que tienen que satisfacer y tú simulas tu sistema para ver cuánto consumen para dar esa demanda. Luego, para eso se ha utilizado un sistema convencional cuyo consumo se sustituye por el del sistema innovador. Y eso te producía, usando el PostCalendar, un certificado modificado. Eso era un mecanismo que estaba aprobado por el IDA, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Fomento entonces, o como se llamaran entonces, ¿no? Entonces eso ha quedado un poco aparcado, Entonces ahora el PostCalendar aparece como un programa reconocido fuera de uso o algo así. Pero PostCalendar sigue teniendo vida, lo va a comentar después Juan Francisco, porque se puede utilizar para analizar los resultados de cualquier edificio, ya sea de viviendas o de terciario. Entonces, el papel de PostCalendar de cara a la certificación o a la verificación del código técnico, yo creo que lo ha asumido el programa Visor EPBD, que se puede ver. Este es un trabajo que han hecho los compañeros de la Unidad de Calidad de la Construcción del Torroja, del Ministerio de Fomento, a través de los compañeros del Torroja. Entonces, este programa pues permite también simular el edificio con unos componentes convencionales, ver las demandas que las otorga, las escribe el programa dentro del archivo que se llama nombre del caso-dh.csv. Se obtienen de ahí las demandas que tiene que satisfacer el equipo que no es convencional, y entonces con ese con esos datos, ese programa de simulación hecho por una persona que entienda de la materia, pues dará unos resultados que pueden sustituir a los convencionales y se puede hacer la sustitución dentro del programa del visor EPBD. Y entonces el visor EPBD pues te dice si cumple el código técnico, cuál es la clase de eficiencia, etcétera. Creo que falta poco para que saquen el certificado, el documento del certificado. El XML creo que también sale. Y otra vez lo mismo, no lo podemos hacer automáticamente, pero sí podemos utilizar un caso, un proyecto para la situación original y otro proyecto para la situación final. Y si el IDAE para alguna de estas medidas de subvención o algo necesita un informe, bueno, pues ese informe se puede hacer a mano. Bueno. Y ya está, esto es todo.